Hola, soy el maestro Armando. En esta ocasión vamos a ver el método simplex de las grandes M. Para ello vamos a entender cuándo utilizarlo. Para ello nos vamos a basar en este modelo matemático. Ok, bueno. ¿Cuándo se utiliza el método de las grandes M? Pues precisamente cuando tenemos restricciones del tipo mayor o igual. Si observamos, aquí tenemos menor igual, pero la tercera restricción tiene un mayor igual. Entonces, con que haya una sola restricción del tipo mayor igual, tenemos que por fuerza utilizar el método simplex de las grandes M, porque el método simplex que conocemos pues no puede funcionar. En clase ya vimos cómo eh, el porqué de esta situación, que se refería a las variables básicas, pero aquí no lo vamos a ver. Aquí solamente vamos a ver cómo utilizar el método. Bueno, entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recordar que cuando tenemos menor que se sustituye por una variable de holgura y un signo igual. Entonces por ello sustituyo este de aquí, la primera restricción. Hago lo mismo con la segunda restricción porque también es menor o igual, pero aquí le cambio el nombre, recordamos que es S2. Y bueno, aquí tenemos la restricción mayor o igual, por lo tanto aquí le tengo que restar una variable de holgura o de exceso que se le llama aquí y le tengo que sumar una variable artificial. Entonces sustituimos así. Y bueno, recordamos igual que en el caso de agregar variables artificiales, se tienen que agregar también en la función objetivo, pero aquí no basta con multiplicarla con 0 como habíamos hecho antes, sino aquí tenemos que multiplicarla por un coeficiente m. Es por ello que el método recordamos que se llama de las grandes m. Tengo que multiplicar este valor, perdón, esta variable por este valor muy grande, la m, y por menos, ¿no? Entonces esto es, ya vimos en clase, para que la tercera, en este caso la tercera desigualdad, que es mayor o igual, pues se pueda cumplir. Y así recordamos que se tiene que hacer para cada variable artificial que creemos. Por ejemplo, si tenemos una siguiente restricción mayor o igual, hubiese sido una A2, y hubiéramos tenido que restar aquí un menos m por A2. Bueno, recordar eso. Ahora vamos a agregar las demás variables que faltan. Así que vamos a agregar primero la función objetivo. Bueno, primero vamos a pasar esto para acá. Entonces recuerden que tiene que quedar todos los elementos del lado izquierdo donde está la z. Entonces cortamos esto de acá. Esto queda igualado a 0. Y aquí agregamos lo de aquí. Recordemos que este era más, pasa como menos. Este es más, pasa como menos. Y este menos va a pasar como más, el de la m. Ok, ahora sí vamos a agregar las demás variables que nos faltan. Recuerden que todas las ecuaciones de nuestro sistema, nuestro modelo matemático, deben tener todas las variables para poder hacer la tabla inicial. Entonces aquí tenemos x1, x2 y tenemos a1, nos falta la s1, s2, perdón, aquí faltó, este era s3, s3, creo, S3. Entonces recordamos que aquí tenemos S1, S2, S3, entonces por lo tanto aquí también tiene que estar en la función objetivo. Pero hay que recordar que hay que sustituirlo, pero hay que multiplicarlo por 0. ¿Vale? Las variables de holgura agregadas se multiplican por 0. Entonces agregamos S1, S2 y S3. Lo remonto por acá. Entonces habíamos dicho que este era 0S1, 0S2 y finalmente la 0S3. Ok, y en la siguiente ecuación, que es la primera restricción, tenemos x1, x2 y tenemos s1. Nos faltan s2, s3 y también nos falta la a. Entonces la a de la restricción de mayor igual que habíamos dicho. Entonces aquí se tendría que agregar igual, pero multiplicada por 0. Entonces ya tendremos x1, x2, s1, s2, s3 y a1. Lo mismo arriba, x1, x2, s1, s2, s3 y a1. Tenemos que hacer lo mismo con esta. Tenemos x1, x2, nos falta s1, multiplicada por 0, no se les olvide.
Aquí le agregamos. Aquí le agregamos. Y nos falta también la S3. Entonces aquí agregamos la S3. Y también en esta nos falta, tenemos X1, X2, S1, S2, S3. Nos falta la A1. Entonces por 0 a 1. Y ahí lo tenemos. Y finalmente en la última pues tendríamos que tener S1, perdón, X1, X2, S1, S2. Nos faltan aquí. Entonces S1, S2, voy a copiar esto desde acá para rápido. Y listo, ya tendríamos todas, en todas las ecuaciones, todos los coeficientes. X1, X2, S1, S2, S3, A1. X1, X2, S1, S2, S3, A1, etcétera, ¿no? Entonces, hay que recordar esto. Bueno, ahora sí esta tabla es la que, perdón, este modelo matemático es el que ya puedo utilizar para crear mi tabla. Voy a pasar esto para este lado para crear rápidamente la tabla. Bueno, ponemos esto por acá. Vamos a poner esto por aquí. Entonces necesitamos, como vemos, la misma cantidad de columnas que la cantidad de variables que tengamos involucradas, incluyendo las de decisión, las de holgura y las artificiales. Entonces observamos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces necesitamos esas 6 columnas. Vamos a poner aquí un encabezado rápidamente para que nos quede ok. Y bueno, en este caso pondríamos, esta sería la columna de la X1. Vamos a arrastrar para rápido. Entonces aquí tendríamos la X2, esta sería la S1. Yo puedo arrastrar igual para más fácil. S1, S2, S3 y la última sería la A1. Recordemos también que tenemos que agregar una columna base que no ponemos con encabezado, sino directamente así. Y también vemos que necesitamos 1, 2, 3, 4 filas de nuestra tabla porque pues, tenemos también 4 ecuaciones. Entonces ahora vamos a llenar los coeficientes. Aquí nos quedarían los coeficientes que tiene nuestro modelo. Entonces serían, para la primera fila tendríamos menos 5, sigue menos 4, luego tenemos 0, 0, 0 y tenemos la M, recordando que por se llama el método de las grandes M. Y bueno, está igualada a 0, como vemos aquí. Entonces igualamos a 0. El segundo sería 2, 1, 1, 0, 0, 0 y está igualada a 20. Recuerden que la S1, pues aquí se ve, no se ve el coeficiente, pero se sobreentiende que es 1. Vamos a hacer la segunda restricción, que sería 1, 1, 0, 1, porque la S2 sobreentiende que tiene un 1, la S3 tiene un 0, la A1 tiene igualmente un 0 y está igualada a 18. Y ponemos la última, que sería 1, 2, 0, 0. La S3, observemos aquí, es menos. Entonces, por lo tanto, aquí debe ser menos 1. En la A1 observamos que también tiene aquí coeficiente de 1. Entonces aquí lo colocamos y finalmente está igualada a 12. Hay que revisar, hay que tener cuidado a la hora de pasar los coeficientes. Bueno, ya tenemos nuestra tabla. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, si quisiéramos aplicar el algoritmo simplex de manera inmediata, como ya lo conocemos, no nos funcionaría. ¿Por qué? Porque ya vimos en clase que necesitamos tener tantas columnas básicas o variables básicas como restricciones tenemos en nuestro sistema, en nuestra tabla. Entonces tenemos 3 restricciones en la tabla y si observamos solamente tenemos 3 variables básicas. Recordando que las variables básicas son aquellas columnas que todos sus elementos están en 0 y uno solo de ellos está en 1. Por eso la S1, todos los elementos están en 0, que es este y un elemento está en 1. Y la S2 también es básica porque todos los elementos son 0, a excepción de este que es 1. El problema es de que nos falta una columna más así, porque tenemos 3 filas
y solamente tenemos dos columnas que sean básicas. Entonces, la que más se parece, se podría acercar, sería la A1, porque tenemos todos los elementos en 0 y un 1. Entonces, lo único que nos estorba es esta M. Entonces, tenemos que eliminar esta M para que se haga 0 y finalmente tendríamos 1, 2, con la de la A1, 3 variables básicas, 3 columnas que tienen la forma básica. Bueno, recordando que precisamente deben tener la misma cantidad, debemos tener la misma cantidad de columnas básicas que de restricciones que tengamos. 1, 2, 3 restricciones y van a ser 1, 2 y vamos a convertir esta 1 en una básica, por lo tanto serían 3. Bueno, para hacer eso ya lo hemos hecho. Voy a mover esto de aquí que ya no lo vamos a usar. Vamos para acá. Bueno, esta parte, digamos ya el modelo matemático como tal no vamos a ocupar, ya tenemos la tabla inicial. Bueno, voy a colocar aquí voy a poner tabla simplex. Ok, entonces esta es mi tabla simplex, voy a cortarla hacia acá un espacio más. Y bueno, voy a bloquear aquí para pues, que podamos trabajar de mejor manera como en los otros ejercicios. Listo. Entonces, como decimos, esta M es la que nos está estorbando. M, como vimos en clase, igualmente es un número muy grande. Puede ser 1.000.000, puede ser 100.000, etc., ¿no? Para simplificar los cálculos, vamos a ponerle un número no tan grande. Vamos a ponerlos en 1.000. 1.000 es un buen valor, digo, al menos para estos números que son pequeñitos. Recomendación, hay que ponerle arriba de 10.000, pero bueno, en este caso creo que va a ser suficiente con 1.000. Entonces nuestra M va a tener un valor de 1.000. Ok, ya de esa manera sí podemos ocupar lo que hemos hecho. Si recuerdan, se parece a cuando queríamos eliminar un factor. De hecho, si recuerdan el otro video, lo pintábamos de morado en el método simplex normalito, no el de las grandes M. Entonces, si queríamos convertir un factor en 0, pues lo pintamos de morado para identificarlo. Recuerden que eso no es necesario para que funcione el método, pero bueno, aquí lo ponemos así. Creo que se entiende de mejor manera. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, vamos a poner aquí, esperemos que alcance. Y aquí le llamamos factor. ¿Sale? Ese factor es el que queremos eliminar. Entonces, voy a cortar uno abajo. Y si no alcanza, pues aquí agregamos. Bueno, entonces tenemos el factor de 1.000, es el que queremos eliminar. Para poderlo eliminar, si recuerdan, teníamos que poner una fila pivote. En este caso, como no hemos iniciado el método, pues no sabemos quién es la fila pivote. Pero específicamente, antes de iniciar este método, ¿cómo encontraríamos la fila pivote para poder eliminar Pues vamos precisamente a esta columna y vámonos a la fila donde está el 1. Como vemos, aquí está el 1, por lo tanto esta fila va a ser las veces de mi fila pivote. Entonces quiero recalcar que aquí no hemos iniciado el algoritmo de simplex. Aquí lo que estamos haciendo es un paso anterior para poder aplicar este algoritmo, que es precisamente, así se llama, el de las grandes M, ¿no? Que es precisamente esta M que tenemos aquí. Bueno, copiamos esta, bueno, vamos a ponerle hasta un color, creo que ya habíamos puesto verde, si mal no recuerdo, en los otros videos. Entonces este sería mi pivote, mi fila pivote, la copio aquí como tal. Después, si recuerdan, para eliminar necesitaba yo multiplicar mi factor la tenía que multiplicar por toda la fila pivote. Entonces eso quiere decir que tengo que multiplicar 1.000 por menos, o sea, por menos factor, dice. Entonces sería 1.000 por menos 1 me daría menos 1.000, menos 1.000 por 1 aquí me daría 1.000, menos 1.000 por 2 me daría menos 2.000, etc. Y por ejemplo, menos 1.000 por 12 me daría menos 12.000. Entonces vamos a hacer esa fórmula. Multiplicamos, recuerden, el factor por cada elemento. Entonces, por lo tanto, por aquí, bueno, faltaría el menos, que sería menos factor por esta celda. Y para poder arrastrar, pues tengo que congelar este es el que se tiene que congelar, esta celda. Entonces recordamos, se pone signo de pesos. Entonces, y ahora sí podemos arrastrar. Y observemos que sí nos dan, ¿no? Entonces, como hemos dicho, 1.000 por 12, pues me da el 12.000, ¿no? ¿Por qué me da negativo? Porque recuerden que así la fórmula es menos factor.
Entonces menos por 1000 me da menos 1000, menos 1000 por 12 me da 12000, por ejemplo. Y esta va a ser, bueno, faltaría agregar aquí la fila del factor, es decir, la fila donde está en este caso el 1000, tengo que ponerla aquí para que me lo haga. Entonces la fila donde está el 1000 es esta, la copio, la pego como tal, y la nueva fila del factor, recuerden que la n significa nueva, entonces la nueva fila del factor, ¿cuál va a ser? Pues simplemente va a ser la suma de ellas. Déjenme centrar esto y cuadricularlo para que se vea mejor. Agregamos aquí la cuadrícula igual. Entonces lo que vamos a hacer es sumar estos dos resultados. Entonces sumamos menos 1000 más menos 5, pues nos va a dar menos 1005. Entonces en este caso no necesitamos congelar, directamente arrastramos, ¿no? Y como observamos, pues por ejemplo, donde queríamos eliminarlo, nos queda menos 1000 más 1000, me queda el 0. Entonces por lo tanto eliminaríamos este 1000 que tenemos. Entonces vamos a copiar esto, copiar, pegar, ups, perdón, le puse cortar, es copiar, pegar. Ok, entonces ahora sí, nuestra tabla simplex, recordamos que este 1000 ya no va a pasar acá, sino se va a eliminar y se va a sustituir por lo que acabamos de calcular, que fue esto. Entonces copiamos, recordamos que solamente debemos pegar como valores. Entonces ahí está. Y bueno, esta tabla simplex, el que vamos a llamar la tabla simplex original, ahora sí, después de haber eliminado esa m original. Si recordamos, aquí arriba teníamos el factor 1000, que era la m, y aquí pasó como 0. Entonces ahora sí ya podemos aplicar el método simplex que conocemos. ¿Por qué? Si observamos, voy a quitar los colores, quitar sin relleno y ponemos automático, ahí está. Podemos observar que tenemos ya las tres variables básicas que esperamos, que eran esta, todos los elementos son 0 a excepción de un 1. Todos los elementos son 0 a excepción de un 1. Y esta última, todos los elementos son 0 a excepción de un 1. Y ahora sí tenemos tres columnas básicas que corresponden con las tres filas de restricciones. Entonces ahora sí podemos aplicar el algoritmo simplex como lo conocemos. Vamos a iniciarlo, lo voy a hacer de manera rápida para que no se alargue tanto el video. Entonces bueno, vamos a copiar este, vamos a pegar. De hecho voy a quitar esto de aquí porque luego a veces como que no sé qué le pasa cuando tenemos ecuaciones aquí, como que a veces se tarda un poco al renderizar, no sé. Bueno, entonces vamos a poner los pasos. Encontrar columna pivote, sabemos que es la más negativa, evitando precisamente la última columna, que esa sería la z, entonces solamente estos de acá. Entonces la más negativa es el menos 2004, entonces la vamos a poner de un color. Listo, entonces esta es la columna pivote. Vamos a encontrar ahora la fila pivote. Por ello recordamos, tenemos que dividir la última columna entre la columna pivote. Listo. Y arrastramos. Y observamos de las divisiones cuál es el positivo más pequeño. Y como vemos, pues es el 6. Entonces, por lo tanto, esta debe ser la fila pivote. Ok, entonces después copiamos otra vez esta tabla, la pegamos abajo. El siguiente paso es encontrar el elemento pivote. El elemento pivote, recuerden que es donde se cruza. Ahí está, listo. Y el siguiente paso es convertir el elemento pivote en 1. Entonces vamos a poner esto, convertir el elemento pivote en 1. Para ello, bueno, copiamos el pivote, lo voy a poner por acá arriba. Recuerden que se va a llamar pivote. Y necesitamos la fila pivote, precisamente, la fila donde está ese 2. Entonces, esta va a ser esta de aquí. Copiamos, pegamos como tal, y la nueva fila pivote. Recuerden que esto ya lo hemos hecho en el otro video. Bueno, la nueva fila pivote, pues ahora va a ser la división de toda la fila entre el valor del pivote. Entonces, por lo tanto, aquí le diría que sería
esta celda entre el pivote. Y hay que congelarlo, recuerden, para que no se mueva, ¿no? Para que siga todo dividiendo entre 2. Entonces, bueno, para este ejemplo. Entonces ya tenemos aquí y vamos a revisar nada más. 1 entre 2 me da 0.5, 2 entre 2 me da 1. Por ejemplo, 12 entre 2 pues me da este 6, ¿no? Bueno, entonces ya se convirtió el pivote en 1. Vamos a copiar esto para pasar la tabla. Entonces recordamos que esta ya no va a ser la fila pivote, sino ahora va a ser esta que acabamos de calcular. Y pegamos. Pegado especial, valores. Listo. Entonces ya tenemos convertido el elemento pivote en 1. Ahora después dice que tenemos que, siguiente paso, convertir los coeficientes debajo del pivote en ceros. Pero como observamos, abajo del pivote no hay nada. Entonces pasamos al siguiente paso, que sería convertir en cero los coeficientes que están arriba del pivote. Entonces el 1, este otro 1 y el menos 2004 se tienen que hacer 0. Esto, como ven, ya es igualito al método simplex que ya conocemos, que ya les expliqué en el otro video. Bueno, lo voy a hacer un poquito más rápido. Voy a quitar esto. Este 1 es el que tengo que eliminar, por lo tanto lo pongo aquí. Agarro la fila pivote que le corresponde actualmente. Agarro la fila donde está el número que quiero eliminar. Lo coloco aquí y ya me dio la solución, que fue esta. Entonces copio esto, pegamos. Recordamos que no pasa esta fila, sino ya la que acabamos de calcular, que fue esta de aquí. Pegado especial, recuerda que pegado especial pegar con valores para que se pasen entre los valores. El de aquí ahora es el que vamos a eliminar. Entonces hay que quitar los colores a esto. Entonces el que queremos eliminar es este 1. Copio el 1. Nuevamente está coincidiendo que es la fila pivote actualmente. Y este es la fila donde está el 1, que estoy yo esperando. Entonces ahí está. Entonces, por lo tanto, vuelvo a copiar esto. Pego aquí. Y recordamos que ya no va a pasar esta fila, sino la que acabamos de calcular, que fue esta. Pegado especial, recuerden, pegar valores. Ya tengo el siguiente 0. Ahora vamos a quitar colores a este. Ahora el que vamos a eliminar va a ser el menos 2004. Lo voy a señalar de todos modos. Okay. Ahí está. Entonces este es el que quiero eliminar. Entonces lo pongo aquí como factor. La fila pivote es la misma. Ahora podemos copiar y pegar, no pasa nada. Y esta es la fila del factor, es decir, la fila donde está el 2004, la pego aquí. Y ya tengo la solución para esto. Entonces, copio aquí, pego acá. Recordamos que ya no pasa la fila del 2004, sino la nueva que calculamos, que fue esta. Copiar, pegar, valores, listo. Entonces, ya terminé el primer, la primera parte. Vamos a verificar la condición de detención, que sería aquí. Vamos a quitar los colores para que nos entendamos un poco mejor. Listo, entonces hay que verificar la condición de detención, que es seleccionar la primera fila y observar si no hay negativos. Y bueno, desgraciadamente tenemos 2. Si vemos aquí tenemos dos valores negativos. Con que haya uno, pues ni modo, tenemos que volver a empezar. Por lo tanto, aquí sería el fin de la primera iteración. Listo, entonces tenemos que volver a empezar con esta tabla. Entonces pego aquí, vamos a quitarle los colores ahí para que no nos causen conflicto. Entonces, primer paso, encontrar la columna pivote. Recordamos que la columna pivote pues es el valor más negativo. Tenemos aquí un menos 2 y un menos 3. El más negativo es menos 3, por lo tanto esta debía ser mi columna pivote. Listo, entonces ahora vamos a encontrar, vamos a copiar esto. Me podría saltar pasos, pero bueno, quiero que vean todo el procedimiento. Entonces, encontrar la fila pivote. Encontrar la fila pivote, recuerden, dividimos la última columna a partir de la segunda fila, no tomamos esta. Recordamos que donde está este 24 actualmente, ese es el valor de la Z max, ¿no? Entonces por eso no lo debemos tocar. Entonces esta de aquí, dividimos esta celda entre la celda de la columna pivote y arrastramos. Observamos que todos son positivos, pero ¿cuál es el más pequeño? Pues el 9.33. Entonces, este de aquí debería ser mi fila pivote. Copiamos otra vez,
y vamos a encontrar ahora el, ¿cómo se llama? El elemento pivote. Entonces encontramos el elemento pivote, que es donde se cruzan, en este caso sería el 1.5, y el siguiente paso es convertir ese 1.5 en 1, ¿no? Entonces, porque se convierte el elemento pivote en 1. Entonces, ¿cómo le hago? Simplemente copio esto, lo pego acá, que es el pivote, agarro su fila, la pego aquí y ya me dio la solución. Entonces, por lo tanto, copio esto, pegamos aquí, ya no pasa esta, va a pasar esta de aquí, copiar, pegado especial, pegar como valores. Entonces, ya tenemos convertido el elemento pivote en 1. Ahora después me dice que el paso 5, convertir los coeficientes debajo del pivote en ceros. Entonces, los que tenemos que convertir es este punto 5 y este punto 5. Vamos a iniciar con este. Listo, entonces este es el que quiero eliminar. Por lo tanto, lo copio acá. Agarro la fila pivote actual, que es esta. Agarro la fila donde está el punto 5. La pongo aquí en fila factor y ya tengo la solución. Entonces, copio esto, pego. Ya no pasa esta. Ya no pasa esa, sino la que acabamos de calcular, que fue esta. Pueden pegar valores, no se les olvide. Listo, ya tengo el primer 0. Entonces después lo que tengo que eliminar es el de abajo, el punto 5. Este de acá, dejen quitar el color para no confundirlo. Entonces tengo que eliminar este punto 5. Lo copio, lo pego aquí. La fila pivote sigue siendo la misma. Bueno, la vuelvo a pegar, no importa. Y la fila donde está el punto 5 es esta. Por lo tanto la pongo aquí. Y ya me da la siguiente solución. Eso. Entonces ya no pasa este punto 5, sino ahora va a pasar esta fila de aquí. De hecho, no necesito borrarla directamente. Si le pego así, pego especial, pegar como valores, pues sustituyo el 0. Ahora, en este caso ya tenemos ceros abajo, entonces ahora el siguiente paso sería convertir los ceros arriba del pivote. Entonces el que quiero convertir pues va a ser este, ¿no? Entonces quitamos esto, los colores un momento. El que quiero eliminar es el -3. Vamos a... Recuerden que no es necesario cambiar colores para que funcione, pero lo hago para identificarlo, no nos equivoquemos. Entonces, este sería aquí, el que quiero eliminar. La fila pivote sigue siendo la misma, pero la fila factor no es esta, sino donde está el -3. Copio esta, pego. Ya tenemos el 0 aquí. Entonces, vamos a copiar esto, pegamos y vamos a cambiar esta de aquí por esto que acabamos de calcular. Pegado especial, pegar como valores. Entonces ya convertimos en 0 los coeficientes arriba del pivote. Ahora la siguiente es verificar la condición de detención. Vamos a quitar los colores. Y como vemos, pues todavía nos amolamos porque aquí hay un elemento que nos está afectando, que es este. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, este es el fin de la segunda iteración. Entonces vamos a volver a iniciar. Vamos a pegarla aquí. Entonces nuevamente tenemos que iniciar. Primer paso, encontrar la columna pivote. Aquí vemos pues es el único que tiene negativo, por lo tanto pues esta debe ser la columna pivote. Después hay que encontrar la fila pivote, recordando que se divide la última columna a partir de la segunda fila. Esto entre la columna pivote. Arrastramos para que lo haga rápido el Excel por nosotros y observamos cuál es el valor más pequeño positivo. Aquí abusado no se van a confundir, descartamos los negativos. Los únicos candidatos a ser fila pivote son estas dos, porque se descarta esta. Recuerden, se descartan los negativos, los ceros o las divisiones entre 0. Por lo tanto, el más pequeño de 28 y 22 es 22 y este entonces sería nuestra fila pivote. De hecho, no cambié el paso que estamos haciendo aquí. Recuerden que arriba es encontrar la columna, aquí abajo era encontrar la fila. Y bueno, el paso más fácil es encontrar el elemento pivote, pues que es donde se cruza fila y columna pivote, entonces sería este. Y ese sería encontrar el elemento pivote. Después tenemos que convertir ese elemento pivote en 1. Lo bueno es que las tablitas de arriba pues, nos ayudan rápidamente a encontrar.
convertir elemento pivote en 1, entonces selecciono esta, la copio acá, agarro su fila, la coloco aquí y ya me da la solución. Entonces copio esta tabla, la pego aquí. Recordamos que ya no va a ser esta la fila pivote, sino la que acabamos de calcular. Copiamos y pegamos. Pegar de especial, pegar como valores. Listo, ahí está convertido, que era .33, ahora se convirtió en 1. Ahora el siguiente paso es el 5, que nos dice que hay que convertir en 0 los coeficientes debajo del pivote. Los que están debajo es el .66, entonces lo voy a cambiar de color. Y es el que quiero eliminar. Entonces este de aquí lo copio, lo pego aquí, agarro la fila pivote actual, la pego aquí y agarro la fila donde está el .66, que es esta, ¿no? Entonces la pego aquí. Ya tenemos la solución, me la acabo de dar aquí. Este 66 se convirtió en 0, ¿no? Entonces copiamos esto, pegamos. Ya no va a pasar esta fila, sino ahora esta nueva que acabamos de calcular, que fue esta. Pegamos valores. Listo, entonces están los ceros abajo. Ya no hay otro elemento abajo, así que vamos a hacer los ceros arriba. Entonces, paso 6, convertir los coeficientes arriba del pivote en 0. Entonces, el que quiero eliminar es este punto 33. Quitarle los colores a esto. Entonces quiero eliminar el punto 33, copio el punto 33 aquí. Selecciono la fila pivote, bueno, sigue siendo la misma. Entonces simplemente copio la fila donde está mi punto 33 que quiero eliminar y la pongo aquí con fila factor. Ya tengo la solución. Entonces meto acá, pego acá. Recordamos que ya no va a pasar el del punto 33, sino va a pasar esta pegado especial, valores, ya está el 0 que buscaba. Le voy a quitar el color a esto. Y el que quiero eliminar ahora es el -1. Entonces es esta, perdón, es con esta y el que quiero eliminar es el -1. Entonces aquí lo pego. La fila sigue siendo la misma, pero la fila del factor es esta de aquí y la pego aquí. Ya está la solución. Entonces copiamos, pegamos. Recordamos que hay que copiar esto que acabamos de calcular. Y lo pegamos aquí, pegado especial, pegar como valores, listo. Entonces vamos a verificar la condición de detención, que sería aquí. Quito los colores y como observamos en la primera fila, todos los elementos son ceros o mayores a 0, por lo tanto hemos terminado el algoritmo. Entonces lo único que nos falta es identificar pues quién es cada valor. Entonces vamos a ver cuánto vale x1, x2 y la x1, cuál va a ser x2 y la z max. La z máxima. Entonces vamos a ver, vamos a ponerlo cuadriculado para que se vea mejor. Listo, ahí está. Entonces aquí vamos a colocar los valores que hayamos obtenido. Como vemos, recordando, para encontrar cuál es el valor de x1, nos vamos a su columna, bajamos a donde está su 1 y nos vamos al fondo. Entonces, por lo tanto, 2 le corresponde a x1. Vamos a ver para x2, nos vamos a donde está el 1, que es esta, y nos vamos al fondo y le corresponde 16. En este caso vemos que la S3 también tiene solución, que es 22, pero recordamos que las que nos interesan son las variables de decisión. Las otras pues no interesan. Y bueno, la Z-max recordamos que es la celda de la esquina superior derecha. Entonces, por lo tanto, es esta 74. Y listo, esta es la solución de nuestro sistema aplicando el método de simplex de las grandes M. Pues creo que sería todo. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.